deseamos la revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, pedazos de amor, Osana Rey de salvación, Osana Dios Santísimo, Osana Jesucristo, Jesucristo Rey, Osana Rey de salvación, Osana Dios Santísimo, Osana Jesucristo, Jesucristo Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos de revolución. El cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, pedazos de hoy, Osana
hermanos, es especial para mí poder estar nuevamente con ustedes en este su miércoles de enseñanza. Hoy, como todos los miércoles, damos muchas gracias por su sintonía a los hermanos de Tegucigalpa, a los hermanos de Comayagua y aquí a los hermanos de San Pedro Sula, y de manera muy especial siempre a nuestros hermanos de Puerto Barrio, Guatemala, que siempre están pendientes de este miércoles de enseñanza. Hoy, como todos los miércoles, dentro de nuestro plan anual, que es Conociendo al Dios único y verdadero, así se llama el tema de este año del Ministerio de Enseñanza, y donde hemos compartido con ustedes varias enseñanzas, como ser el anhelo de la creación, conociendo al Dios verdadero, y nos hicimos aquellas preguntas: ¿es posible que el ser humano llegue a conocer plenamente a Dios? ¿Cómo afectan nuestras limitaciones humanas para conocer a Dios? Y espero que recuerdes y hayas profundizado en cada uno de estos temas, que es conociendo al Dios verdadero. También compartimos sobre la incomprensibilidad y la cognoscibilidad de Dios, todos sus atributos. Hablamos de la santidad de Dios, de cómo se manifiesta la santidad en el ser humano, qué dice la Biblia acerca de la santidad. Y también compartimos sobre cosas que son más difíciles, como la ira de Dios. Y en un tema más reciente, compartíamos sobre la gracia, que es algo tan espectacular para cada uno de nosotros. Y compartíamos que existen dos tipos de gracia: la gracia común y la gracia salvadora. Que la gracia común no salva a nadie, que esa gracia común la reciben los creyentes y los no creyentes, y que la gracia salvadora produce salvación y está exclusivamente para los que somos creyentes. Así que también compartimos acerca del amor de Dios, de la justicia de Dios, y hoy nos toca acerca de la voluntad de Dios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, ese es el tema que corresponde para el mes de agosto, y así que antes de comenzar vamos a orar para que Dios se quede en control de esta transmisión para cada uno de ustedes. Oremos. Señor y Padre Celestial, buenas noches, Padre, y muchísimas gracias por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque eres especial para cada uno de nosotros en nuestras vidas, porque nos has transformado y nos has llevado a este estado especial que tenemos ahora al conocerte. Permite, Señor, que tu voluntad la lleguemos a entender y comprender, porque ese es el objetivo de estudiar tu palabra, Señor. Pon en cada uno de mis hermanos de estas tres iglesias, Padre, ese amor especial por escudriñar la palabra, por estudiarla, por aprenderla, por seguirla y seguir reforzándonos para aprender más acerca de ti, Padre. Eres especial con cada uno de nosotros y sabemos que vas a ser especial con las otras personas que nosotros vayamos y compartamos tu mensaje de salvación, que es perfecto y santo. Gracias nuevamente, Padre, por ser tan especial con nuestras iglesias en Honduras y por las iglesias en todo el mundo. Gracias nuevamente, Señor, y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. Fíjense que una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos entre los cristianos, que es acerca de la voluntad de Dios, es como, por ejemplo, ¿cuál es la profesión que Dios desea que yo escoja? ¿Ah? Personal, ¿va? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? ¿Quién es la persona a quien Dios desea que yo me case con ella? Personal siempre. Dios quiere que tenga un buen matrimonio. Y ya cuando esté casado, ¿cuál es el lugar que Dios quiere que yo vaya a vivir o que compre una casa? Y muchos otros más. Esas son las preguntas más frecuentes acerca de la voluntad de Dios, porque queremos hacer la voluntad de Dios, pero no la conocemos. Sin embargo, diferentes cristianos tienen diferentes puntos de vista para descubrir la voluntad de Dios. Algunos creen que la voluntad de Dios debe ser recibida principalmente a través de una visión, un sueño
o una voz audible de Dios que te diga exactamente, Eduardo, esto es lo que tienes que hacer. Otros creen que los detalles de la voluntad de Dios solo se pueden saber a través de las Escrituras, y creo que es el más acertado en estas preguntas que hemos tenido. Otros creen que la pasión de Cristo es suficiente evidencia para saber cuál es la voluntad de Dios. Y otros creen que Dios revela su voluntad a través de cualquier medio y de cualquier cosa. Él está reflejando lo que es la voluntad de Él. Sin embargo, todavía existe una duda. ¿Y cómo podemos saber si la voluntad de Dios es realmente la de Él y no mi propio pensamiento, y no mi propia interpretación, o no y mi propia emoción? ¿Cómo puedo saberlo? A continuación, sobre la voluntad de Dios vamos a estudiar, vamos a tratar de entender qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a ir a Romanos 12, del 1 al 2, en la Nueva Versión Internacional. Y lo vamos a leer, y dice de la siguiente manera: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Miren qué escritura más especial. El objetivo de Romanos 12, 1, 2 es que toda nuestra vida se vuelva una adoración espiritual. Que adoremos al máximo a Dios. Que estemos siempre pendientes, que estemos orando, alabando siempre a nuestro Dios Padre. En el versículo 1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Vivo y santo, aceptable a Dios. Eso es nuestro culto racional. Eso es lo que deberíamos de hacer permanentemente. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. El propósito de la vida humana ante los ojos de Dios es el que refleja a Cristo, tan valioso como es. Nosotros debemos reflejar a Cristo con lo valioso que es Él, que dio su vida por cada uno de nosotros. La adoración significa usar nuestra mente, nuestros corazones, nuestros cuerpos para expresar el valor de Dios y todo lo que para Él es para nosotros en Cristo Jesús. Hay una forma de vivir, hay una forma de amar que refleja el valor de Cristo. Cuando nosotros amamos, vivimos, reflejamos el amor de Cristo. Hay una forma de realizar nuestro trabajo de manera que exprese el verdadero valor de Dios. ¿Cómo? Siendo personas coherentes, que lo que pensamos, decimos y hacemos sea igual. Eso es lo que quiere Cristo para cada uno de nosotros. Sin embargo, la Biblia encontramos dos significados bien claros y diferentes para el término voluntad de Dios. Y podremos decir nosotros, ¿y por qué nos quiere confundir? No hay ninguna confusión. Son dos términos que la Biblia utiliza para voluntad de Dios y necesitamos estudiarlos para ver qué es lo que está pasando con Romanos 12:2. Incluso hay que conocer la diferencia de estos dos significados de la voluntad de Dios. Y vamos a ir al primero. La voluntad de Dios respecto a su decreto o a su soberanía. Digan bien, decreto o soberanía. Estamos hablando de la soberanía de Dios. La voluntad de Dios o su soberanía. Uno de los pasajes más claros en el que se relata la forma en que Jesús habló sobre la voluntad de Dios es cuando está orando en Getsemaní. Eso lo podemos ver en Mateo
26:39, y siempre lo vamos a leer en la NBI, en la nueva versión internacional. Y dice así en el 39: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me haga beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? Analicemos. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? Cuando dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es Jesús implorándole, porque Él sabe lo que va a pasar. Él ya sabe que va a ser sacrificado y que va a ser crucificado en la cruz. Entonces, este pasaje se refiere al soberano plan de Dios, que tendrá lugar unas horas después en la cruz, cuando sea crucificado. La voluntad de Dios respecto a su decreto y soberanía. Número 1. En el Antiguo Testamento, quise tomar este ejemplo para que lo analicemos, que es similar, pero siempre es la voluntad de Dios. Dice en Deuteronomio 7, del 1 al 4: el Señor, tu Dios, te hará entrar en la tierra que vas a poseer, y expulsará de tu presencia a las 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jerseseos, los amorreos, los cananeos, los farseseos, los heveos y los jabuseos. Cuando el Señor tu Dios te haya entregado y tú hayas derrotado, deberás destruirlos por completo. No habrá ningún pacto con ellos. No harás ningún pacto con ellos, ni los tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de estas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Mira este ejemplo del Viejo Testamento sobre la voluntad de Dios. ¿Cómo podrá una orden divina de esta naturaleza ser justa desde el punto de vista moral en la actualidad? Muchos han criticado esta parte donde Dios ordena el exterminio de un grupo, cuando en el Éxodo, y cuando están conquistando estos pueblos paganos. Quienes critican la afirmación de que Dios ordenó la matanza de las tribus enteras en Canaán, generalmente pasan por alto las explicaciones que del Antiguo Testamento. En Génesis 15:16, Levítico 18:21, Deuteronomio 12:29-31, comprueban que estas eran naciones depravadas como irremediables. Eran depravados irreparables. Según el Antiguo Testamento, los cananeos y otras tribus de la región practicaban generalmente el sacrificio de niños, el incesto, el bestialismo y otras conductas que durante toda la historia, incluyendo los tiempos actuales, se han considerado escandalosas y profundamente inmorales. Sin embargo, aún conociendo esta explicación, los críticos suelen afirmar que trata de una justificación teológica para lo que era el pueblo israelita. Este texto afirma que la orden se basó en la extremada degeneración de la sociedad cananea. Y si eso es cierto, la creencia de que Dios ordenó la conquista se vuelve mucho más plausible. Hasta ahora las evidencias demuestran que la cultura cananea sí estaba muy corrompida. El hecho es que de haber eliminado por completo las malas influencias, el hecho de no haber eliminado por completo las malas influencias, los israelitas con frecuencia fueron seducidos por estas actividades que eran nefastas para el pueblo. Incluso participaron con ellos en reglas de compromiso, y que cuando gobernaba Israel y los pueblos gentiles mostraron sensibilidad a todas estas diferencias. El
coludieron con los gentiles y entonces vino el pecado del pueblo de Israel. Este es el primer significado de la voluntad de Dios. Es el control soberano de Dios sobre su creación. Oigan bien, es el control soberano sobre la creación. Diremos que esta definición identifica su voluntad soberana o su voluntad decretada. Esta voluntad no puede ser quebrantada, siempre se cumple. Y así se cumplió con el Viejo Testamento, donde dijo, tienen que destruir completamente estas naciones para no contaminarse. Y fue cumplida esa orden. Entonces, ese es el primer significado de la voluntad de Dios. El segundo, la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Miren, ahora bien, este otro significado de la voluntad de Dios en la Biblia se refiere a los llamados mandamientos. La voluntad de Dios es lo que Él nos manda a hacer. Esta voluntad de Dios que nosotros podemos desobedecer y dejar de hacer. Los mandamientos los podemos cumplir o no cumplir. Y este es el segundo respecto a los mandamientos. La voluntad de Dios respecto a sus mandamientos es posible que fallemos y no lo logremos y no lo cumplamos. Por ejemplo, Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No todos hacen la voluntad de su Padre, así lo dice Jesús. No todos entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todos hacen la voluntad de Dios. Este es el segundo mandamiento. Entonces, segundo significado de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces, teniendo en cuenta que estos y muchos de los otros pasajes de la Biblia, concluyo que hay dos formas de hablar acerca de la voluntad de Dios. Ambas son verdaderas e importantes, y para nosotros es esencial comprenderlas y creer en ellas. ¿Por qué? Porque ambas vienen de Dios. Nada más que una no podemos resistirla y la otra podemos desobedecer. Y ahí viene lo que es el pecado. Por lo tanto, podemos referirnos a la voluntad de Dios, la voluntad decretada de Dios, como la voluntad soberana siempre se cumple. La soberanía de Dios siempre se cumple, ya sea que creamos en ella o no. Y la voluntad de los mandamientos puede ser quebrantada y ocurre permanentemente. Cada día nosotros violentamos los mandamientos del Señor, violentamos las normas que nos dejó. Así es que estas son las diferencias entre las dos voluntades de Dios. Sin embargo, tenemos un ejemplo. Imagínense ustedes, ahora que ya tenemos este conocimiento de la voluntad de Dios, de los dos significados de la voluntad de Dios, y alguien nos preguntara, por ejemplo, si una persona fue terriblemente abusada en su niñez, y alguien nos pregunta, ¿cómo contestaríamos? ¿Cree usted que fue la voluntad de Dios que ocurriera este incidente? ¿Cómo le contestaríamos nosotros teniendo este conocimiento? Entonces, podemos comprender con el sentido bíblico que todo lo antes expuesto podemos dar una respuesta que no contradiga la Biblia. Podríamos decir, no fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no manda que seamos abusivos, sino que amemos los unos a los otros. Él abusó quebrantando su mandamiento y por lo tanto provocó la ira de su corazón. Marcos 3:5. Sin embargo, en el otro sentido, podríamos responder, sí fue la voluntad de Dios, la voluntad soberana, porque hay ciertas formas en las que pudo detener el abuso, pero por razones que todavía no logramos comprender del todo, no lo hizo. Dios pudo haber evitado y no lo evitó.
entonces sí puede ser la voluntad de Dios. Entonces, términos complicados, difíciles, pero siempre con el amor de Dios vamos a seguir adelante. Hay 3 formas para conocer la voluntad de Dios. Y son interesantes porque vienen siempre amalgamadas cada una con la otra. Primero, la voluntad de Dios respecto a los mandamientos está revelada con una autoridad suprema y decisiva solo en la Biblia. Solo en la Biblia, esta primera etapa, vamos a conocer esa primera etapa, solo en la Biblia está. La voluntad autoritaria de Dios respecto a sus mandamientos se encuentra solamente en la Biblia. Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Segunda etapa. La segunda etapa de la voluntad de Dios respecto a los mandamientos es nuestra aplicación de la verdad bíblica a situaciones nuevas que pueden o no aparecer referidas en la Biblia. Son cosas que no están en la Biblia o que sí pueden estar en la Biblia. La Biblia no nos dice con quién casarnos, pero sí nos dice que no te cases con yugo desigual. Tiene que ser con un creyente que te case, pero no te lo impide. O qué auto tengo que manejar. Un automático, un estándar, un carro del año, un carro viejito. No nos dice. No nos dice si debemos de adquirir una casa, si allá en la parte alta o en la parte baja. Nos dice que sí tenemos que tener un hogar. No nos dice dónde pasar nuestras vacaciones, si te vas a ir a pasar en un crucero o simplemente vas a ir a visitar a tu familia y compartir con ella. No te dice qué teléfono debes de comprar, pero sí necesitas comunicarte para hablar con tus hermanos, compartir con tus hermanos. Ahora las distancias, el teléfono se hizo para cortar distancias, no para alargar conversaciones. O no te dice la Biblia qué clase de jugo tomar para ahora con tantas situaciones de salud, qué debemos comer y qué no debemos comer, y otras miles de decisiones que vamos a tener que tomar. Estas decisiones es la segunda parte, que no están en la Biblia, pero tenemos que siempre apegarnos a lo que es la voluntad de Dios. Y la tercera, finalmente, la tercera etapa de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos se refiere a la gran mayoría de veces que actuamos en la vida sin reflexión consciente antes de actuar. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de nuestros pensamientos, actos y acciones son espontáneas, somos bien espontáneos, somos rápidos para contestar. Son simplemente un desbordamiento de lo que tenemos. Decimos lo que sentimos en el momento que estamos. Y Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y os digo que toda la palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Mateo 12, 34, 36. Esa es la tercera etapa. En conclusión, por tanto, ahora queda claro que tenemos una gran tarea en la vida cristiana, ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Necesitamos nuevos corazones y nuevas mentes. Hagamos que el árbol sea bueno y sus frutos serán buenos. Así tenemos el gran desafío. Dios nos ha llamado a ser transformados de esta manera, que podamos lograrlo por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo, quien murió por nuestros pecados. Entreguémonos a esta realidad. Sumerjámonos en la palabra escrita de Dios. Saturemos nuestras mentes de ella y oremos para que el Espíritu de Cristo nos haga tan nuevos como nuestro conocimiento sea bueno, agradable y perfecto.
para que sea conforme a la voluntad de Dios. Muchísimas gracias. En nombre del Ministerio de Enseñanza, tengan muy buenas noches. Hasta luego. Jesús.